La historia de Neide y Paulo. Mi nombre es Wilmar Paulo do Carmo. Yo soy Neide Guimaraes do Carmo. Me casé a los 16 años y me embaracé rápidamente. A los 17 años era madre de mi primera hija y siempre trabajé como doméstica. Tomaba el tren a las 4 de la mañana para estar en la avenida Paulista de Sao Paulo a las 7 de la mañana. A los 19 años tuve a mi segundo hijo y a los 27 tuve a mi hija más pequeña. Como él fue chef toda su vida, abrimos un restaurante en Cochia con 5 mesas y 4 sillas. Entonces él cocinaba y yo cobraba y era la mesera. Cerramos el restaurante porque explotó un tanque de gas. Entonces cambiamos de profesión, empezamos a vender pescado. Nos compramos una combi y todo empezó a crecer. En resumen, tuvimos 5 pescaderías dentro de Itapevi. Entonces nos expropiaron una de las pescaderías y tuvimos que cerrar la primera y así sucesivamente tuvimos que cerrar nuestras 5 pescaderías. Después tuvimos materiales para la construcción hasta que tuvimos un accidente. Él era el chofer del autobús y ese día estaba muy cansado y me dijo: Neide, por favor, contrata a un chofer. Cuando bajaron la sierra, ya no lograron meter la velocidad. Y entonces el chofer saltó del camión y él no pudo salir. El camión se volteó en la sierra completamente. Y al final de la sierra le pegó a una carreta. Chocaron con la carreta, la cabina entró en la carreta y la partió totalmente. Cuando vi nuestro camión, a la policía llevándose al camión y la carreta, gritaba mucho porque quería a mi marido, porque creía que no había sobrevivido al accidente, porque la cabina se había deshecho completamente y él estaba adentro. Entonces le pregunté a la policía: ¿y mi esposo? Y me preguntaron si era epiléptico y les dije que no y salió muy lastimado con un fierro en la cabeza. Entonces empecé a gritar mucho porque quería a mi marido y en ese momento unos motociclistas estaban asaltando a unas personas en un carro. Y cuando vi el arma empecé a gritar y me apuntaron. Y mientras me disparaban yo me aventé a un barranco. Me caí hasta abajo y regresé con el pie roto. Cuando por fin lo encontré, eran las 10 de la noche. Ya estaba preparado para su cirugía y entonces mi pie ya estaba negro, porque también tuve una fractura expuesta, y a las 5 de la mañana el médico gritaba en el corredor: ¿quién es Neide Guimaraes? Y entonces pensé: Dios mío, falleció. Y el médico me dijo: no, su cirugía fue exitosa, este hombre tiene un gran ángel. Y entonces, gracias a Dios, tuvo una recuperación muy rápida. Nada más que yo tenía el pie enyesado y regresamos a casa. Al día siguiente, el depósito estaba cerrado. El camión no pudo venderse ni siquiera como metal. Y de un día para otro perdimos todo. Un amigo mío llamado Lauderino le dijo: Paulo, voy a llevarlos a ti y a Neide a que se recuperen unos 15 días en la playa. Nos vinimos solo con una muda. Y nos dormíamos en el suelo porque no había colchones. Entonces nos acostábamos con los niños y mientras más nos acercábamos era mucho mejor para evitar el frío. Neide comenzó a trabajar como doméstica. Cuando yo le hablé a mi yerno, este me dijo: yo también voy para allá. Se trajo un Volkswagen Sedán, uno de color azul, y nos metíamos los 7 aquí en bomba para limpiar departamentos, porque las personas venían a rentar departamentos desde muy lejos y hacían compras y las dejaban, y lo que sobraba era lo que mantenía nuestro hogar. Entonces llegó Nilo y nos dijo: tengo un buen negocio que cambiará nuestras vidas. Vístete como una empresaria, vístete bien, arréglate. Y cuando llegó con el dueño, eran las 6 de la mañana, con el dueño de la gasolinera por la que pasaba todos los días para tomar el autobús y llegar aquí. Y entonces le dijo: ahora soy empresaria, y le enseñó una carpeta. También le dijo: mire, lea esto. Neide no sabía hacer operaciones, así que le dijo a mi hija más pequeña: hazme esta suma y dime cuánto gané hoy. Cuando llegué a mi casa y mis ganancias fueron de 208 reales, me dije: nunca más trabajaré como doméstica. Si me cuesta 30 días ganar 300 y me gané 208 ahora.
Cuando regresé a casa pensé, Dios mío, lo que sigue, lo que sigue. Junté mis ganancias y los mandé a él y a mi hija a Sao Paulo. Entonces fueron a Jaboticabal, donde pusieron nuestra primera tienda. Y después, a los 4 meses, llegamos a ser gerentes. Y para quien ganaba 300 reales al mes y sobrevivía con ese dinero, nuestro salario de gerentes era de 4,700. No sabíamos ni qué hacer con tanto dinero. Y entonces empezamos a valorar lo grandioso, la mina de oro que teníamos en nuestras manos, y empezamos a compartir esa mina de oro. Porque ya hoy mis redes de domésticas, analfabetas, vendedoras. Hay varias personas que son gerentes en mi organización actualmente y que estaban peor que yo. Creo que lo peor que le puede pasar a una mujer es que llegue el día de pagar la renta y no tener dinero. Eso me dolió mucho, porque le restábamos 180 reales a los 300 y cuando hacíamos cuentas no se podía. Entonces pagábamos el agua y nos quedábamos sin luz. Eso me emociona mucho porque nuestra vida fue muy difícil. Todo estaba calculado. Y cuando recibíamos el primer salario, me pregunté, Dios mío, ¿qué hice? 4 meses es muy poco tiempo. Entonces pasé por una calle en Tijuca y había una placa que decía, se vende. Y me puse a buscar al dueño de aquel terreno y le dije, hay un terreno allá y la placa dice vendido. Y él me dijo, no, ese terreno está en venta. Y yo le dije, no, la placa dice vendido. Había ido al supermercado, compré unas cartulinas y le puse vendido. Este terreno va a ser mío. Sí, entonces le pregunté, ¿cuánto pide por este terreno? Y me dijo, quiero 16,000 reales en efectivo. Mis hermanos vinieron y me hicieron mi casa en Tijuca, una casa hermosa, la de mis sueños. Y yo ya estaba ganando 7,000 u 8,000 reales. Junté 3 pagos y pagué el terreno en efectivo. Entonces aprendí a leer, aprendí a escribir. Comencé a comprar literatura dentro de Forever Living y siempre digo que si fui pobre algún día, no lo recuerdo. Acabo de vender mi casa en 250,000 reales y dar un enganche para un penthouse de 700,000. Y este departamento fue con el profit sharing. Del año pasado me dieron 38,000 reales. Acabamos de llegar de Buenos Aires y obtuvimos 98,000 reales. Y ya es el 4º profit sharing que me toca. Y con esas ganancias doy enganches para los inmuebles que tengo. Tengo más de 1,800,000 reales en inmuebles. Y ahora tengo 2 carros. La empresa me da $800 para pagar mi carro, que es un Jetta. Ya conocí muchos lugares que nunca hubiera imaginado. Conocí Disney, anduve en barco en el Gran Cañón. Ese fue un sueño. Yo digo que esta empresa Forever Living en mi vida fue mi salvación. Y cuando hablo de ella me emociono mucho porque ¿qué empresa en el mercado tradicional actual le daría una oportunidad a una exanalfabeta? No las hay, no existen. Nunca habría llegado hasta donde llegué si estuviera trabajando como doméstica. Hoy estaría ganando 540 reales, que es el salario mínimo. Entonces, si uno cree que puede, lo logra. Cualquiera lo logra. Yo era doméstica, exanalfabeta, no sabía leer, ni escribir, ni sabía sumar. ¿Y tú que tienes todo en las manos, no puedes? Sí puedes. Y los que no tienen, sean como yo. Con actitud y determinación, lo van a lograr.